Imagina por un momento una plaga invisible, un enemigo silencioso, letal y devastador que no entiende de fronteras, clases sociales ni ejércitos y que durante milenios fue el mayor segador de vidas de la humanidad entera. La viruela no era simplemente una enfermedad común, era una sentencia de muerte que desfiguraba, cegaba y aniquilaba a millones de personas en cada rincón del planeta, dejando tras de sí un rastro de desolación absoluta que ni las guerras más sangrientas del imperio podrían igualar. No hablamos de un virus cualquiera. Hablamos de un patógeno que solo en la Europa del siglo XVIII se llevó la vida de más de 60 millones de seres humanos. Se calcula que, antes de que la ciencia lograra frenarla, la viruela mataba anualmente a unas 400.000 personas en el viejo continente, con una tasa de mortalidad que en poblaciones indígenas de ultramar llegaba a alcanzar el 50%, provocando una crisis demográfica y económica sin precedentes que hacía temblar los cimientos mismos del mundo conocido. Pero en el año 1803, en el corazón de una España que empezaba a mostrar sus primeras grietas y tensiones políticas, se gestó la misión más audaz, asombrosa y humanitaria que el mundo hubiera presenciado jamás. No se trataba de una conquista de espadas, de la búsqueda ciega de oro o de galeones cargados de plata, sino de un experimento secreto que desafiaba toda lógica científica y moral de la época. Para salvar al mundo de la extinción, España no envió a sus mejores regimientos de infantería ni a sus generales más laureados, sino a 22 niños huérfanos cuya única misión era portar en sus propios cuerpos, de forma literal, la esperanza de la civilización entera. Hoy, en Españaverso, vamos a desenterrar los secretos de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida también como la Expedición Balmis, una odisea de valor extremo y sacrificio que llevó la vida a través de los océanos en un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Prepárate para conocer la verdadera historia de cómo la España sin filtros ejecutó la primera misión sanitaria internacional de la historia, una hazaña de héroes olvidados que hoy rescatamos para que nunca vuelvan a ser silenciados por el peso del olvido. Antes de sumergirnos en los pasadizos de este experimento monumental y descubrir cómo se gestó esta proeza, dale a me gusta a este vídeo para apoyar nuestra resistencia cultural. Suscríbete a Españaverso si aún no formas parte de la Guardia Hispana y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestra historia real, esa que muchos intentan silenciar para que perdamos nuestro orgullo y nuestra identidad nacional. Tu apoyo es el único motor que nos permite seguir investigando y rescatando estas leyendas del olvido, porque conocer la verdad es el primer paso indispensable para proteger nuestro legado y nuestra libertad frente a quienes quieren borrarnos la memoria colectiva. Para comprender la magnitud de este despojo a la muerte, debemos situarnos en un mundo donde la ciencia acababa de dar un paso de gigante pero se enfrentaba a muros tecnológicos insalvables. En 1798, el médico inglés Edward Jenner había descubierto que las ordeñadoras de vacas quedaban inmunizadas contra la viruela humana tras contraer una variante leve bovina, la viruela vacuna o cowpox. Jenner adaptó esta técnica inoculando fluido de las pústulas de una vaca enferma en un niño de 8 años, James Phillips, quien mostró síntomas leves pero quedó protegido para siempre. Aquel hallazgo marcó el nacimiento de la vacuna, pero surgió un problema crítico. El fluido vacunal solo se mantenía activo unos 10 días, y era totalmente imposible que sobreviviera a la larga travesía del Atlántico en las bodegas de madera de los barcos del siglo XIX, donde el calor y la humedad destruían cualquier rastro de inmunidad. Las técnicas de la época, como empapar algodón en rama y sellarlo con cera entre placas de vidrio, fallaban sistemáticamente ante las semanas de travesía. Mientras otras naciones poderosas se rendían ante la imposibilidad logística de cruzar el mar con suelos degradados, el rey Carlos IV, motivado por el dolor personal de haber perdido a su propia hija, la infanta María Teresa, a causa de la enfermedad en 1794, decidió sufragar con fondos públicos una misión de alcance global. La mortalidad en los territorios ultramarinos era tan espantosa que asustaba a la corona y exigía una respuesta inmediata y coordinada. El médico de la corte, el alicantino Francisco Javier Balmis, un hombre de ciencia forjado en la traducción de tratados franceses sobre la materia, propuso una solución tan brillante como estremecedora, lo que hoy denominaríamos transporte humano en vivo. La vacuna no viajaría en frascos sellados con cera, propensos a romperse o caducar, sino brazo a brazo, en una cadena humana ininterrumpida de niños que no hubieran pasado la enfermedad ni estuvieran vacunados previamente para no alterar el proceso inmunitario. Si estas historias de valor, traición y misterio son la brújula que nuestros hijos necesitan para no perderse en el mundo moderno, quiero hablarte de algo muy especial que hemos preparado con todo el corazón para asegurar el futuro de nuestro legado. El libro Héroes, Enigmas y Leyendas de la Historia de España, el legado de Españaverso,
Pensado específicamente para que los niños y adolescentes de la Guardia Hispana descubran su pasado de una forma épica, interactiva y emocionante, este libro les permitirá vivir desde la resistencia de Pelayo en Covadonga hasta los secretos de los espías que engañaron a Hitler. Pero no es solo texto, es una puerta tecnológica al futuro, ya que incluye códigos QR que tus hijos pueden escanear para ver las recreaciones históricas de nuestro canal mientras leen, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia de inmersión total. Tienes la edición coleccionista en tapa dura a todo color y la edición esencial en tapa blanca. Consíguelo ya en Amazon a través del enlace de la descripción y haz que la historia de nuestra patria sea la mayor aventura de sus vidas. El futuro de nuestra nación se construye sobre el conocimiento firme de quienes fuimos. La expedición partió finalmente del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 en la corbeta María Pita. A bordo viajaban 37 personas, destacando 22 niños expósitos, huérfanos que no tenían familia ni fortuna, procedentes de Madrid, Santiago y La Coruña. Estos pequeños, de entre 3 y 9 años de edad, se convirtieron en las neveras vivientes de la humanidad. Debemos recordar sus nombres para que el tiempo no los borre. Benito Vélez, el propio hijo de la rectora, Andrés Naya, Antonio Beredia, Cándido, Clemente, Domingo Naya, Francisco Antonio, Francisco Florencio, Jerónimo María, Jacinto, José, Juan Antonio, Juan Francisco, José, Jorge Nicolás de los Dolores, José Manuel María, Martín, Pascual Aniceto, Tomás Melitón, Vicente Ferrer y Vicente María Sale y Bellido, un 22º niño cuyo nombre no quedó registrado, falleció trágicamente durante el viaje, pero la cadena humana no se rompió. Cada niño recibió un jaquillo que contenía 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Para el aseo personal llevaban 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz y un peine, y para comer un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. Custodiándolos en todo momento se encontraba Isabel Zendal, la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, reconocida hoy por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Zendal mantuvo un cuidado heroico sobre los niños, en condiciones de hacinamiento extremas, asegurando que cada 9 o 10 días se inoculara el fluido a 2 nuevos pequeños para mantener la llama de la vida activa en mitad del océano. No eran solo pacientes, eran el acero de un ejército de paz que cruzaba el abismo para salvar a quienes nunca habían visto. Al llegar a las costas de América, la proeza de Balmis y su equipo no se detuvo, sino que se ramificó para cubrir todo el imperio de forma masiva. Tras pasar por las Islas Canarias, Puerto Rico y Cuba, donde Balmis quedó sorprendido al ver que la vacunación ya se había iniciado localmente gracias a esfuerzos previos, la expedición se dividió en Venezuela. José Salvani, el segundo cirujano, lideró una rama que se adentró en Sudamérica, atravesando la cordillera de los Andes en un viaje penoso de 7 años que le costaría la salud y finalmente la vida, muriendo en Cochabamba en 1810 tras una lucha incansable por la salud pública. Salvani llevó la cura a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, vacunando a más de 22.000 personas solo en el Virreinato del Perú, recorriendo territorios hostiles donde la muerte acechaba en cada paso y enfrentándose a la geografía más brutal del continente. Mientras tanto, Balmis continuó hacia Nueva España, donde instaló juntas de vacunación para que el proceso fuera autónomo y perdurara en el tiempo, instruyendo a los médicos locales en la técnica de perpetuar el suero. No contento con haber salvado a medio continente americano, Balmis recogió a 26 niños mexicanos adicionales para cruzar el inmenso Océano Pacífico a bordo del galeón Fernando de Magallanes. Su destino eran las Filipinas, donde la iglesia local ayudó a organizar la inmunización de miles de indígenas y posteriormente Macao y los puertos de Cantón en China, adentrándose en territorios donde la medicina occidental era vista con recelo, pero logrando salvar incontables vidas. Al finalizar su periplo, Balmis incluso convenció a las autoridades británicas en la isla de Santa Elena para vacunar a su población, demostrando que la filantropía española estaba por encima de las guerras mundiales y las rivalidades dinásticas entre imperios. El impacto de esta hazaña médica fue sencillamente incalculable y supuso una humillación silenciosa para las grandes potencias de la época como Inglaterra o Francia, que no habían logrado organizar nada que se le pareciera ni remotamente a pesar de sus vastos recursos. España no solo exportó una medicina, exportó el primer modelo de sistema de salud pública coordinada a escala mundial mediante la creación de juntas de vacunación que arraigaron la prevención sanitaria en el tejido social.
Se estima que más de 500.000 personas fueron inmunizadas directamente por la expedición Balmis, frenando crisis demográficas que asolaban los territorios de ultramar y favoreciendo la estabilidad económica. Incluso el propio Edward Jenner, el padre de la vacuna, calificó la misión española como el hito más noble y extenso de la historia de los anales de la humanidad. El científico Alexander von Humboldt afirmó en 1825 que este viaje permanecería para siempre como el más memorable en la historia de la ciencia y la medicina universal. Esta hazaña médica es la prueba irrefutable de que la verdadera riqueza de España reside en el valor indomable de su gente común, en esos 22 huérfanos sin nombre que sacrificaron su infancia para ser portadores de vida, y en esa enfermera gallega que hizo cosas extraordinarias por el bien de la humanidad, sin esperar nada a cambio. Fue una España sin filtros donde el sacrificio personal se convirtió en soberanía científica y prestigio internacional indiscutible. Hoy, ese legado vive en cada uno de nosotros, y su nombre ha resurgido con fuerza en la Operación Balmis, la misión de nuestras Fuerzas Armadas durante la reciente pandemia, recordándonos que la determinación ante la adversidad y la capacidad de organización frente a la amenaza biológica son parte de nuestro ADN nacional. Tú eres ahora el depositario de esta verdad necesaria para todos, una verdad que muchos preferirían enterrar bajo el peso del olvido programado o de una leyenda negra que oculta nuestras mayores glorias humanitarias. Formar parte de la Guardia Hispana significa no permitir que el silencio borre las huellas de estos niños, de Isabel Zendal, de Balmis y de Salvani, héroes que nos precedieron en la gloria y que demostraron que España puede ser luz para el mundo entero. La misión de Españaverso continúa cada día gracias a tu compromiso inquebrantable con lo que nos pertenece por derecho de historia y de sangre. Cada vez que compartes estos relatos, estás luchando activamente en la batalla por nuestra cultura, nuestra soberanía mental y nuestra identidad frente a la desmemoria interesada. Mantengamos viva nuestra historia con orgullo, protejamos nuestra herencia contra viento y marea, y sigamos adelante con la cabeza muy alta, sabiendo exactamente de qué acero estamos hechos y de qué sacrificios venimos. El futuro de nuestra nación se construye sobre el conocimiento firme de quiénes fuimos, para poder decidir con libertad y honor quiénes queremos ser. No dejes que la historia de nuestra patria se convierta en una asignatura aburrida y vacía de los libros de texto. Haz que sea la mayor aventura de nuestras vidas compartiendo este legado con las nuevas generaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Españaverso para seguir descubriendo juntos los misterios, las glorias y las verdades ocultas de nuestra inmensa, eterna y sagrada grandeza española.